Bien, vamos a entrar ahora en otro tema porque en el contexto de crisis que estamos viviendo tal vez cobra más importancia que nunca la realidad de quienes emprenden, de los emprendedores, de quienes inician pequeños negocios que muchas veces necesitan redes de colaboración, apoyos que cuesta tener en esos estamentos de la economía, porque están todas las desventajas por delante en primer lugar, a diferencia de lo que pasa con la gran empresa, con el gran capital, con las grandes inversiones. Pues bien, justo por estos días está por desarrollarse, a contar de hoy día mismo, en el centro NACE del Banco BCI, se va a presentar un encuentro organizado por Pimela. ¿Pimela qué es? Pequeña y mediana empresa de América Latina. Son emprendedores, micro y pequeños empresarios latinoamericanos que han formado desde hace unos 6 años redes de colaboración porque fundamentan su trabajo justamente en la economía colaborativa. Estamos con Alberto de la Fuente, presidente de Pimela, esta red de emprendedores latinos, para hablar de qué se trata esto y cómo los pilla este encuentro justamente en el contexto que estamos viviendo en Chile. Alberto, bienvenido. Bien, muchas gracias, buenos días. Alberto, lo primero que queremos, por supuesto, compartir contigo es cómo está la situación de las pequeñas y medianas empresas en el contexto de lo que estamos viviendo, porque hay una realidad clara. Aquí ha habido una afectación directa, es lo que uno puede observar, pero me interesa de primera mano cómo lo están sufriendo ustedes, ¿no? Es que en el día a día se ven cosas de verdad catastróficas. O sea, si uno camina por el centro de Santiago a las 2 de la tarde, están todos los comercios empezando a cerrar. La gente como que empieza a arrancar. Y lo hablábamos hace algunos días, porque esto obviamente es motivo de análisis. El efecto más duro lo vamos a empezar a notar en un mes más, cuando cerremos noviembre y las cuentas de octubre y noviembre se hayan acumulado y tú empieces a ver todo lo que afectó esto. Justamente estábamos abriendo el programa con esa realidad porque ayer el ministro de Hacienda hablaba de cómo lo que ha ocurrido ya ha afectado a la economía real, por comercios cerrados, por supermercados saqueados, por lugares incendiados, en fin. Pero también por las restricciones de horario, porque todo está funcionando a media máquina, en fin. Y anticipaba ya las cifras de crecimiento eventualmente negativo para octubre en la actividad económica. Entonces lo que nos empezamos a preguntar es que ya estamos ahora 5 de noviembre, y noviembre, no sé, esto se va a prolongar en las mismas condiciones ¿hasta cuándo? ¿A eso te refieres? ¿Es posible que este mes haya una actividad mermada que dificulte, y eso es lo que advertía ayer el Banco Central, el pago de cuentas, el pago de deudas para los emprendedores? Pero por supuesto, imagínate que en todos estos días nos hemos reunido con ciertos emprendedores y nos dicen que todavía no son capaces de cerrar octubre, siendo que octubre ya tuvo días festivos. Y no cerrar octubre significa no estar pagando los sueldos, no estar pagando las cuentas. Y cuando ya traes, y lo dijiste tú en la mañana, una bicicleta. O sea, la bicicleta la partiste ya desde antes. Claro, ojo. sí. O sea, vienes por año. Vienes con una pyme y sobre todo una microempresa que se le viene pagando a más de 30 días, 30, 60, independientemente que hay una ley. Pero las malas prácticas siguen igual. Entonces ya la bicicleta viene. Y ahora la bicicleta le pusiste más carga al no poder cerrar un octubre fructífero. ¿Viste? O sea, imagínate todas las personas y todos los microempresarios que con estos festivos podían hacer caja para muchas cosas. Ustedes están justamente organizando aquí un trabajo para lanzar o profundizar justamente en estas redes de colaboración. ¿Qué se hace entonces ustedes y cómo se vincula esta realidad chilena hoy con los emprendedores de América Latina? ¿Hay alguna posibilidad de colaborar o para enfrentar? Hay otros países que han tenido crisis también con detención de actividades, en Perú hace poco, en Ecuador, en Bolivia está muy revuelta la cosa por razones políticas. Sí, a ver, es justamente la misión de Pimela. Pimela tiene que unir a todos los emprendedores latinoamericanos. Pimela, más que solamente países de Latinoamérica, estamos incluso en España para esos latinos que están emprendiendo afuera. Y lo que vamos a hacer ahora, en un par de horas más, desde el Centro NACE, el BCI, vamos a presentar una plataforma de beneficios directos para la pyme. ¿Okay? Desde cursos gratuitos hasta esos emprendedores o esas quizás medianas empresas que tienen que hacer viajes de negocio. O sea, es una batería de cosas que va a ir en beneficio directo. ¿Y cómo se logra eso? Uniendo voluntades. Uh-huh. Pimela es una red sin fin de lucro y nunca recibe un peso de nadie. Y lo único que hacemos es juntarnos, por ejemplo, con empresarios, con gobierno, etcétera, para pedir cosas que la gente necesita y que simplemente lo hagan. Son facilitadores de esos vínculos para que Tal cual. prosperar. Entonces vamos a tratar de ir incentivando el comercio online. Hoy día es muy necesario, porque si tienes tu local cerrado, ¿viste? El comercio online tiene que empezar a surgir mucho más desde abajo. Por ejemplo, hay en otros países donde estamos gestionando ya
un cyber, pero solamente pyme. Solamente pyme. O sea, el cyber hoy día están solamente las grandes empresas. ¿Y eso puede venir aquí a Chile pronto entonces? Es la idea, o sea, para eso, esa es la misión de Pimela, de ir uniendo todos los actores. Hay muchas organizaciones de emprendimiento en Chile, se les agradece y se les felicita a todos los actores, pero hay que empezar a unir fuerzas. No pelear por egos, que organizaciones más grandes, más chicas, hay que unirse y trabajar por eso. Sí, estamos conversando con Alberto de la Fuente, presidente de Pimela, Red de Emprendedores Latinos. Alberto, dada la situación que estamos viviendo, ayer hubo nuevamente saqueos en no solo, estaba comentando justamente más temprano, en Concepción se habían producido incidentes bien complicados ahí y en otros puntos. Yo quisiera preguntarte, primero, para que pongamos en contexto la importancia de las pymes, ¿qué porcentaje de la fuerza laboral que está ocupada hoy día está en pyme y si eso lo que está pasando podría tener una afectación en despidos, por ejemplo? Pero por supuesto. Lamentablemente, pero acá sí quiero hacer un paréntesis, hay que sacarse el sombrero, sobre todo por el microempresario. El microempresario trata de pagar el sueldo al día, trata de pagar muy buenos sueldos porque saben lo que se sufre. El microempresario, para que ustedes hagan una idea, para poner estadísticas, en Chile se dicen que hay 2 millones de emprendedores, ¿ok? 1 millón está legalizado, o sea, tenemos 1 millón flotante, pero de ese millón del que tenemos estadística, más del 65% genera menos de 500.000 pesos. Fíjate en la estadística que te estoy dando. O sea, de su negocito le da 500.000 pesos. Menos. Vende menos de 500. O sea, está súper cerca de la mediana de ingreso de todos los trabajadores chilenos. Perdona, para ponerlo así en ejemplo concreto, es el local de barrio, el señor que vende, mercadería, en fin, que hace una alternativa al supermercado. Tal cual, son datos de impuestos internos. O sea, esto no es una encuesta, son datos duros y que tú dices, hay una realidad parece que bastante dura y es justamente a ellos, o sea, ese gran porcentaje de la economía que le está afectando. Entonces, claramente, cuando tú hablas de la palabra pyme, estás hablando de una pequeña empresa que vende desde 5 millones al mes hacia arriba hasta terminar más o menos los 200, una mediana. La pyme es el 50% de la fuerza laboral. Si sumas la microempresa, o sea, esos que vienen vendiendo menos de 5 millones y que en promedio venden más o menos 1 millón, 1,5 millones, suman un 28% más. O sea, venden, eso no son ingresos líquidos, es la venta que tienen esos negocios. Porque la calificación de impuestos internos se produce en base a la venta. Claro. O sea, porque muchos tienen ingresos presuntos, o sea, rentas presuntas, entonces porque van, compran y venden, ¿sí? Entonces, cuando tú dices que 2 de cada 3 trabajadores chilenos están en la micro o en la pyme, es muy jodido. Y ahí es donde hay que hacer cosas para ayudar justamente a la pyme. Claro, y eso es lo que muchas veces uno pierde de vista, porque siempre cuando hablamos del índice de remuneraciones, de la cesantía, estamos hablando de los asalariados. Estos son los clásicos trabajadores por cuenta propia, ¿o no? Tal cual. Claro, tal cual. Que muchos están legalizados, tributan y todo lo demás, así como otros están en la economía negra. Y que tampoco ponen plata en su AFP, por ejemplo, ¿no? O con mucha regularidad, podríamos decir, ¿no? Social, que mira, ahí tocamos un punto bastante importante. Cuando uno habla de y todo este debate que se hace en torno a las pensiones, al sueldo mínimo, etcétera, cuando tú ves que 2 de cada 3 trabajadores, porque el trabajo va a influir en la pensión, sí, y claro, obviamente en el salario mínimo. Cuando 2 de cada 3 dependen de las pymes y de la microempresa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ayudar a que la pyme y la microempresa crezca. Y para crecer ellos necesitan vender. ¿Sí? Si nosotros incentivamos la venta de la pyme y de la micro, vamos a empezar a nivelar la cancha hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese microemprendedor o esa pyme van a tener más caja para poder pagar más sueldos. Exacto. ¿Sí? Y empiezas a nivelar la economía hacia arriba. Y ahí hay temas muy importantes. Hay 2 cosas que hacer. 1, incentivar la venta a la pyme desde, por ejemplo, comercio online que te decía, capacitaciones de venta, que justamente que con Pimela durante este mes, una fecha incierta por todo esto que pasa, vamos a regalar 160 charlas gratuitas, o sea, 160 cursos, que son prácticamente 100% venta, porque a la pyme hay que ayudarla a vender, ¿sí? Y hay otras cosas muy importantes, que la pyme necesita caja en el día a día. Y acá viene un tema que nosotros lo presentamos el año pasado, cuando tuvimos una conferencia en el ex Congreso Nacional, que nosotros empezamos a hablar del pago contra entrega. Porque estaba todo el debate de la ley de los 30 días. Pero yo le hago una pregunta a ustedes y los auditores. ¿Quién entra a un supermercado, saca 1 kilo de pan y dice, bueno, te lo pago en 30 días más? Nadie. No. Exacto. El pago a 30 días, o sea, yo no conozco ningún economista
que sea capaz de decirme la lógica que hay detrás para que un empresario que tiene todo el acceso a crédito te diga, ¿sabes qué? A la señora Juanita, en 30 días más o en 60 días más le pago. Le pago lo que ya me entregó hoy. Pero eso se llama abuso eso aquí te iba a en la decir, Quebrada del es Ejido, que ¿no? justamente la palabra abuso que ronda tanto por estos días, ¿es lo que ustedes han vivido todos estos años? Es que por supuesto, a ver, yo llevo 16 años emprendiendo, ¿ok? He quebrado 4 veces, me he deambulado por Dicom como todos los chilenos y todos los emprendedores, pero no por muchas veces mala gestión, sino porque un empresario más grande no te paga. Y tú empiezas. Si no te paga, tú dices, bueno, les pago al que viene más atrás, y así tú empiezas, y si vas hacia los más chicos no pagando, llega un punto en el que afecta directamente a la familia, por dos lados. La pyme hay que entender que es un núcleo familiar. Claro. La mayoría de las pymes tienen solamente un cliente, y con solamente un cliente, imagínate que no le pague. O sea, no es quebrar una empresa, quiebra tu familia es la que no come. Y si la pyme no tiene con qué pagar, el trabajador no tiene cómo cobrar, y es un círculo. Entonces, toda esta problemática que hay, hace unas semanas han salido otras propuestas, Juan Pablo Suet pidiéndole a los empresarios que paguen al día, fantástico, pero eso no tiene que ser una medida de parche, eso tiene que ser la práctica permanente. Alberto, pero estamos hablando de 30 días, pero antes era 180, ¿o no? O sea, esto ha ido cambiando. El pago de 30 días, digo. Sigue siendo una mala práctica. Pero por eso te digo, o sea, pero es que antes era peor, pues antes te pagaban. Y ahora están pidiendo como por buena voluntad los 30 días. Exacto. Porque la ley está en 60 o sea, es que no nos olvidemos que por años ustedes han tenido que aguantar que les paguen a 180 días, le paguen a 90 días. Fíjate lo tremendo. Incluso hay veces que más. Pero ese 30 días, 60, 90, ¿corres de cuándo? Desde que te recepcionan la factura. Para recepcionarte la factura, primero ya entregaste. Segundo, te tienen que haber entregado una orden de compra. De la orden de compra pasa todo un sistema de contabilidad, bla, 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 y que ahí recién te dicen que sí. Ya. O sea, sumamos muchos más días. Y perdón, es que tengo una pregunta ahí que me surge por otros temas que he conocido en el pasado. Y ahí, ¿cómo se comporta el Estado? ¿Cómo paga el Estado cuando la pyme le vende al Estado? Es peor aún. Las licitaciones, muchas licitaciones tienen, primero, boletas de garantía que una pyme no va a poder pagar. Tú cuando licitas, por ejemplo, a través de Mercado Público, creo que se llama acá en Chile, tú tienes que poner una cierta boleta de garantía acorde al monto que tú estás tratando de licitar. O sea, es dinero parado, primera cosa. Segundo, los pagos del Estado, incluso lo decía la misma ley, vienen con 60 días, no con 30. O sea, está en la ley, no lo estoy diciendo yo. Entonces, todas esas cosas. Pero te vuelvo a decir, acá de verdad, ojalá exista una persona que me explique por qué pagar después de que tú recibes el producto. Uno siempre obtiene pasando y pasando. En cualquier transacción normal, no sé, a uno no le cabe en la cabeza a ver si yo estoy pagando ahora porque no me lo mandan al tiro. Sí. O a lo más lo que tarda el flete, ¿no? Sí. Entonces, yo compro algo, bueno, me llega 48 horas después. Ustedes esperan meses. La consigna, entonces, Alberto de la Fuente, es pago contra entrega. Y de hecho ya existe un portal, pagocontraentrega.cl, para que las empresas y los emprendedores empiecen a inscribirse para empezar a poner esto en la palestra. Y demostrar, acreditar a quienes pagan contra entrega como una buena práctica. Por eso hoy día estamos en el Centro NASA del BCI, y ahí hay que agradecerles, sin necesidad de una crisis. Esto ya se había organizado antes de la crisis. El banco BCI viene pagando a 2 días, o sea, eso es prácticamente un contraentrega. Entonces, y eso es una suma de buenas voluntades. O sea, y eso es muy excepcional. Pero por supuesto, entonces, ¿por qué lo hacemos hoy día en el Banco BCI? Para demostrarles a todos los otros empresarios, porque alguien salió por ahí a decir que nosotros los pymes eran los que más demorábamos los pagos, pero por supuesto que los vamos a demorar si el que de más arriba no nos viene pagando. Entonces, cuando tú a todos los actores de la economía los pones en una misma línea, pagamos contra entrega, pasando y pasando, como se hace en todo, la economía la impulsaste. Alberto, suena de toda lógica. En otros países o en economías que siempre miramos como modelo, ¿es así o también se paga? Te voy a dar dos ejemplos. Primero, en la Argentina, que hoy día está tan en boga. En la Argentina no existe una ley de pago contra entrega, pero sí existe créditos comerciales de los bancos. El factoring se produce directamente hacia el empresario, no hacia el pyme, no hacia el chico. ¿Okay? Tú llevas una factura, por ejemplo, supongamos que tú eres, qué sé yo, la empresa X, yo estoy trabajando a ti como un producto o un servicio, te hago una factura, tú me la recepcionas y yo voy al Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Nación Argentina me pasa el dinero a mí.
Ya. Inmediatamente. Y el banco después nacional cobra la factura. Pero tiene también de Aquí toda existe el lógica. factoring, que es una intermediación y que... El y factoring, ¿quién lo tiene que pagar? El chico. Exacto. O sea, si el grande que no se endeuda con nada, que no pide créditos de nada, ni tasas de nada, sigue ahí mientras el chico es el que empieza a pagar todo. Alberto, perdona que te ponga una presión compleja y negativa. Lo decías tú más temprano, Mauricio. El panorama no se ve muy auspicioso en términos económicos. Aquí hay una afectación a la economía y eso no podemos dejar de mirarlo. Todo, digamos, en relación a lo que ha pasado, los saqueos, la destrucción del metro, bueno, en fin, pero también todo lo que se viene para adelante, porque el gobierno y el Estado de Chile se van a tener que meter la mano al bolsillo para poder atender en parte, ¿no es cierto?, el clamor social. Por lo tanto, dentro de ese contexto, ¿tú crees que las empresas, las grandes, van a ir a aquello que ustedes dicen, el pago contra entrega, pasando y pasando? ¿O capaz que digan, menos ahora, ya que está la situación tan complicada? Por eso es que las marchas están como están. Porque cuando tú le preguntas a un grande, a una marca grande, a una empresa grande, ¿lo haría? Te van a poner 10 millones de excusas. Por eso es tan bueno lo que hizo Juan Pablo Suet llamando a esto. Y por eso es tan bueno que se hayan sumado muchas grandes empresas. Por eso hoy día lo vamos, y hoy día agradecemos al Banco BCI y lo presentamos como ejemplo porque se tienen que sumar. ¿Viste? Porque el atrasar un pago es simplemente una mala práctica y punto. No hay otra lógica económica detrás. Entonces lo tienen que hacer. Acá tú decías, Mirna, la economía se va a ver mermada. Perfecto. La economía, la caja del país, del Estado, ¿de dónde viene? De los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde vienen? De dos fuentes. De las ventas y de los salarios. ¿Sí? La venta y los salarios dependen de las pymes, de las empresas. Y las empresas, para generar impuestos, tienen que vender. Si las empresas empiezan a cerrar por no tener caja, la economía va a ir hacia abajo. Entonces hay que incentivar la venta y hay que incentivar la caja a las pymes. Es lo único que salva en este minuto: liquidez, flujo, caja. Alberto de la Fuente, lo último, estas charlas gratuitas para los micro y pymes que nos mencionabas antes, ¿cuándo va a ser esto? ¿Es un día o son distintas ocasiones? Son 160 charlas en un solo día. Está pensado... O sea, esto era este fin de semana, pero no hay chance. Está pensado ya para el 23 de noviembre. Es muy probable que lo trabajemos con la Universidad de las Américas porque ellos facilitan todas sus salas para poder hacerlo. Y después ya hay que salir a una gira nacional. Pero como tú bien dijiste, Pimela es simplemente sumas de voluntades. En Pimela no se mueve ni un peso. Solamente, por ejemplo, una universidad, yo pongo la sala y de Pimela llegan todos los conferencistas. Eso existirá, ojalá el 23 de noviembre, expopimela.com. Eso te iba a decir justamente. Expopimela.com, no Pimela con Y, por supuesto. Con Y como pyme, pequeña y mediana empresa latinoamericana, red colaborativa de emprendedores latinos. Alberto de la Fuente, muchas gracias